Como los vídeos sobre el espacio y la astronomía funcionan tan bien, hoy nos toca algo parecido. Y en este caso va a ser astronomía de la A a la Z, o sea, los conceptos más importantes del mundo de la astronomía de la A a la Z. Y en esta primera parte vamos a ir de la letra A hasta la letra L. Y en el siguiente, dentro de unos días, de la L a la Z. Así que ya me diréis qué os parece y vamos a empezar por el primer término. Agujero negro. Región del espacio de cuyo interior no puede escapar ninguna señal, ni luminosa ni material, a causa de la intensísima atracción gravitatoria ejercida por la materia allí contenida. Algunos agujeros negros, los de masa estelar, son el resultado del final catastrófico de una estrella muy masiva que implosiona tras explotar como supernova, mientras que los más masivos, agujeros negros supermasivos, que se cree que conforman el centro de la mayoría de las galaxias, se pueden formar mediante dos mecanismos, por una lenta acumulación de materia o por presión externa. Según la teoría de la relatividad general, cualquier cuerpo cuya masa se comprima hasta adoptar un radio suficientemente pequeño se convierte en un agujero negro. La superficie esférica que rodea a un agujero negro en la cual la velocidad de escape coincide con la velocidad de la luz es lo que se conoce como horizonte de sucesos. En el caso de un agujero negro con simetría esférica y no giratorio, esta distancia se conoce con el nombre de radio de Schwarzschild, y su tamaño depende de la masa del agujero negro. Año luz. Unidad de distancia que se utiliza en astronomía. Equivale a la distancia que recorre la luz en un año. Su valor se puede hallar multiplicando 300.000 km por segundo, la velocidad de la luz, por 365 días, la duración de un año, y por 86.400 segundos que tiene un día, y el resultado nos da casi 9,5 billones de kilómetros. La distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros, que equivale a 8 minutos luz y medio, es decir, la luz que recibimos del Sol en este instante salió de él hace 8 minutos y medio. La estrella más cercana a la Tierra, dejando aparte el Sol, es Próxima Centauri, que se encuentra a 0,2 años luz. Una nave espacial, viajando a la velocidad de un avión comercial, unos 900 km por hora, tardaría más de 5 millones de años en llegar a esa estrella. Arqueoastronomía. Nuestro conocimiento actual de la astronomía permite y hace más fácil descubrir qué sabían del cielo los pueblos de la antigüedad. La disciplina que estudia este campo y se ocupa de la astronomía en su vertiente cultural y no propiamente como ciencia, se denomina arqueoastronomía. Es una rama compleja ya que los registros de los que se dispone son escasos y en muchas ocasiones de difícil interpretación. Los estudios y trabajos de campo han de hacerse de forma rigurosa y huyendo de especulaciones que puedan llevar a resultados quizá llamativos, pero totalmente falsos. La historia de la astronomía, junto con la arqueoastronomía, que estudia la astronomía de pueblos antiguos con técnicas arqueológicas, y la etnoastronomía, que estudia la astronomía de culturas actuales con técnicas etnográficas, se dedica a estudiar las relaciones entre la astronomía y la cultura. Asteroides. Son cuerpos menores del sistema solar, mayoritariamente compuestos de silicatos y metales. La mayoría de ellos son pequeños, de algunos metros hasta decenas de kilómetros, y de formas muy irregulares. Unos pocos alcanzan varios cientos o hasta 1.000 kilómetros de diámetro. Ese es el caso de Ceres, el primer asteroide descubierto en el 1801 por Giuseppe Piazzi. Casi todos los asteroides se encuentran en la región entre Marte y Júpiter, conocida como cinturón principal. Este ha sido el primer anillo de cuerpos menores conocido. El segundo fue el transneptuniano. En las primeras etapas de la evolución del sistema solar se formaron millones de cuerpos de hasta centenas de kilómetros de diámetro. A partir de la agregación de los silicatos y metales que abundan en la región de los planetas terrestres,
Mientras que los que se formaron en la región interior a Marte se agregaron dando lugar a los planetas terrestres, aquellos que se formaron un poco más allá de Marte no pudieron agregarse para formar otro planeta. La cercanía de Júpiter modificó sus órbitas de tal modo que al chocar entre sí lo hicieran a velocidades tan altas que, en lugar de agregarse para formar un objeto mayor, como le sucedió a los objetos más interiores, los objetos se fueron rompiendo en trozos más pequeños. No todos los asteroides están en el cinturón principal. Algunos han sido eyectados de este debido a perturbaciones gravitatorias y colisiones mutuas. Las órbitas de algunos de estos asteroides eyectados se acercan a la Tierra y todos aquellos cuya distancia mínima al Sol es menor que 1,3 veces la distancia de la Tierra son considerados como asteroides cercanos. Astrobiología. En su concepto más general, la astrobiología es una rama interdisciplinar de la ciencia cuyo objetivo es el estudio del origen, la evolución y la distribución de vida en el universo. A pesar de que la Tierra sea, de momento, el único objeto del cosmos donde sepamos que existe vida, el propósito tan ambicioso que esta disciplina científica persigue hace necesaria la colaboración de distintas ramas de la ciencia: física, química, biología, paleontología, geología, física atmosférica, física planetaria, astroquímica, astrofísica, astronáutica, etc. Los nuevos descubrimientos astronómicos, como la posibilidad de existencia de exoplanetas, planetas que giran alrededor de otras estrellas tipo terrestre, y la exploración de objetos astrobiológicamente interesantes en nuestro sistema solar, como Marte, Europa o Titán, han hecho que la opinión pública se plantee la eterna pregunta a la que la astrobiología pretende, en última instancia, contestar: ¿estamos solos en el universo? Astronauta o cosmonauta. Se denominan astronautas o cosmonautas a las personas que viajan por el espacio exterior más allá de la atmósfera de la Tierra. Cuesta definir dónde empieza realmente el espacio exterior, pero se suele admitir que llegar por encima de los 100 kilómetros de altitud se asemeja más a un viaje espacial que a un vuelo de aeroplano. Cabría calificar de astronauta a cualquier persona que se haya aventurado a sobrepasar esa distancia. El primer astronauta de la historia fue Yuri Gagarin en el Vostok 1 en 1961 y la primera astronauta, Valentina Tereshkova, en el Vostok 6 en 1963. El primer astronauta de habla hispana fue el cubano Arnaldo Tamayo Méndez en la Soyuz 38 en 1980. El título de primer astronauta de nacionalidad española le corresponde a Pedro Duque, Discovery STS en el 95, en el 98 y en el Soyuz TMA-3 en el 2003. Astronomía. Es la ciencia natural del universo en su concepto más general. La astronomía se dedica a estudiar las posiciones, distancias, movimientos, estructura y evolución de los astros, y para ello se basa casi exclusivamente en la información contenida en la radiación electromagnética o de partículas que alcanza al observador. La astronomía abarca dos ramas principales: la astronomía clásica, que comprende la mecánica celeste y la astronomía de posición, y la astrofísica, que comprende todo lo demás. Casi toda la investigación astronómica moderna queda incluido dentro de esta rama y por este motivo, en la actualidad, los términos astronomía y astrofísica funcionan como sinónimos. Astrosismología. Es la técnica astronómica que estudia las oscilaciones periódicas de las superficies de las estrellas. Las estrellas son objetos fluidos de estructura compleja que vibran con ciertos periodos naturales. Estas vibraciones se pueden estudiar o bien por medio de la fotometría, análisis de cambios minúsculos de brillo, o mediante espectroscopia. En cualquier caso, el estudio de las vibraciones estelares recibe el nombre de astrosismología y presenta muchos paralelismos con los estudios que se efectúan en la Tierra y en la Luna sobre propagación de ondas sísmicas,
y que conducen a elucidar la estructura interna de estos astros rocosos. Aurora polar. Es el fenómeno luminoso que se produce en la atmósfera terrestre cuando impactan contra sus capas más elevadas partículas atómicas y subatómicas procedentes del Sol. La energía depositada por los impactos excita las moléculas del aire y las hace brillar con colores llamativos muy característicos. Dado que las partículas impactantes están cargadas, el campo magnético de la Tierra las desvía y las encauza hacia regiones de la atmósfera cercanas a los polos magnéticos. De ahí que estos fenómenos se produzcan casi solo en las regiones polares del planeta y que reciban, por lo tanto, el nombre de auroras polares, auroras boreales y auroras australes. Calendario. Es el sistema convencional de planificación y registro del tiempo adaptado a la duración de los periodos temporales relevantes para las actividades humanas y de duración superior a un día. Un calendario combina unidades de tiempo como días, semanas, meses, años y, en ocasiones, múltiplos de años. Estos periodos están basados en última instancia en fenómenos astronómicos, rotación terrestre, fases lunares, traslación terrestre. Un calendario práctico debe combinar estos periodos por unidades enteras, pero, dado que estos lapsos temporales no son múltiplos unos de otros, es necesario aplicar unas reglas convencionales que permitan efectuar esas combinaciones de manera aproximada. Cada calendario se diferencia de los demás por esas reglas de combinación. Cefeida. Estrella variable intrínseca que pulsa, o sea, cambia ligeramente de tamaño, lo que induce unas alteraciones de brillo que presentan una correlación muy estrecha entre el periodo de cambio y la luminosidad. Dicho de otro modo, cuanto más brillante es una cefeida, más lentas son sus pulsaciones. Por lo tanto, al medir el periodo de pulsación de una cefeida, se puede calcular cuál es su luminosidad y de ahí se puede deducir la distancia. Hay dos tipos de estrellas cefeidas. Las cefeidas clásicas, que son estrellas muy jóvenes y masivas y se encuentran en zonas de formación estelar como son los brazos espirales de las galaxias, y las cefeidas de tipo W Virgins, que son estrellas más viejas y se encuentran en el núcleo y el halo de las galaxias, principalmente en los cúmulos globulares. Estos dos tipos de cefeidas poseen una relación período-luminosidad y una curva de luz diferentes entre sí. Ciclo solar. El Sol es una estrella activa, magnética y variable. Desde 1849 se contabiliza diariamente el número de manchas solares y existen registros de manchas desde 1610, cuando Galileo las observó por primera vez con telescopio. Así, se ha comprobado que el número de manchas observadas aumenta desde prácticamente ninguna hasta más de 100, decrece de nuevo y así sucesivamente, con un periodo de unos 11 años, el ciclo de actividad solar. Durante cada ciclo, los grupos de manchas bipolares del hemisferio norte solar muestran una orientación magnética opuesta a la de los grupos del hemisferio sur, y esta se invierte en el siguiente periodo undecenal. El auténtico ciclo magnético solar es de 22 años. La ubicación, frecuencia e intensidad de otros fenómenos magnéticos varían a lo largo del ciclo solar. Aunque se conocen muchos detalles sobre el ciclo de la actividad, su naturaleza y causas son todavía una de las grandes cuestiones abiertas de la física solar, y no disponemos de un modelo que permita predecir con fiabilidad el número de manchas en el futuro. Clasificación espectral. La forma más sencilla de comenzar a estudiar un conjunto de objetos o seres es clasificarlos en función de características comunes. La forma de clasificar las estrellas es por las características de su espectro, por lo que llamamos clasificación espectral. La clasificación espectral divide las estrellas en tipos espectrales y, con un refinamiento posterior, en clases de luminosidad.
obstante, en muchas ocasiones hablamos de tipo espectral para referirnos a la combinación de ambos, el tipo espectral y la clase de luminosidad. Los tipos espectrales se definen en función de las características presentes en el espectro de las estrellas. Originalmente, los tipos espectrales fueron definidos por letras del alfabeto, A, B, C, etc. Conforme avanzaba la clasificación, algunos tipos se refundieron y con ellos sus letras. Posteriormente, los diferentes tipos espectrales pudieron asociarse a la temperatura de las estrellas, lo que constituye un descubrimiento fundamental, y fueron ordenados en temperaturas decrecientes. De este modo, quedó la moderna serie de tipos espectrales O, B, A, F, G, K y M. Esta serie ha sido recientemente extendida hacia temperaturas menores con dos nuevos tipos espectrales, el L y el T. Los tipos O tienen temperaturas superficiales de al menos 30.000 Kelvin y los tipos fríos llegan a temperaturas por debajo de 2.000 Kelvin. La clase de luminosidad indica el tamaño de la estrella en comparación con estrellas de su mismo tipo espectral. Las clases de luminosidad se designan mediante números romanos. A menor número, mayor tamaño de la estrella. Cometa. Los cometas, del griego cometes, que significa astro con cabellera, son cuerpos menores, con tamaños que van desde unos pocos metros hasta algunos kilómetros de diámetro, compuestos de hielo y silicatos. Se trata básicamente de grandes bolas de hielo sucio. Sus órbitas, normalmente muy alargadas, los llevan a pasar la mayor parte del tiempo muy alejados del Sol, en regiones frías del sistema solar. Pero cuando se acercan al astro rey, se calientan y el hielo, principalmente de agua, se sublima y pasa de estado sólido a gas. Este gas, que escapa del núcleo sólido del cometa, arrastra consigo partículas de polvo y forma extensas nubes alrededor del cometa llamadas cabellera o coma. Los materiales que forman la cabellera son arrastrados en sentido opuesto al Sol por el viento solar y dan lugar a las colas cometarias. Después de su paso cerca del Sol, las partículas de la cabellera y de la cola de un cometa quedan distribuidas a lo largo de su órbita y cuando la Tierra, en su giro alrededor del Sol, cruza una de estas órbitas, se producen las llamadas lluvias de estrellas. Este fenómeno se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes del cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, produciendo el rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz. Existen al menos tres tipos de cometas: los de corto periodo, objetos con un periodo orbital menor que 20 años y órbitas apenas inclinadas respecto de la eclíptica, el plano de la órbita terrestre; los de tipo Halley, con órbitas más alargadas, periodos de decenas de años e inclinaciones que pueden ser muy grandes; y los de largo periodo, con órbitas alargadísimas y periodos que van desde miles de años hasta objetos que han pasado por la cercanía del Sol una única vez desde los orígenes del sistema solar. Constelación. Cada una de las 88 regiones arbitrarias en las que se divide el firmamento con el fin de clasificar y designar los cuerpos celestes. En tiempos antiguos se entendía por constelación más bien una alineación o figura hecha con estrellas, pero el concepto actual corresponde a parcelas completas de la bóveda celeste con todo su contenido. Las fronteras entre constelaciones son totalmente arbitrarias, carecen de relación alguna con la realidad física y fueron fijadas en la década de 1930 por la Unión Astronómica Internacional. Dentro de una misma constelación se encuentran estrellas y otros objetos astronómicos de muchos tipos que carecen de relación entre ellos y no se encuentran a la misma distancia de nosotros. Desde las civilizaciones más antiguas que se conocen, babilonios, chinos, incas, egipcios o aborígenes australianos, ha sido costumbre darle nombre a grupos de estrellas bien visibles como por ejemplo Orión o Escorpión.
Las constelaciones que utilizamos actualmente provienen de alguna de estas culturas antiguas y aunque sus nombres estén en latín, casi la mitad proviene de los griegos. Las del zodíaco provienen de Babilonia, algunas de los árabes y las del hemisferio sur son de tiempos más recientes, cuando comenzaron los viajes de los exploradores europeos por los mares del sur. Contaminación lumínica. Una de las definiciones más aceptadas de contaminación lumínica la describe como la emisión de flujo luminoso procedente de fuentes artificiales nocturnas con intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para las actividades que se planea desarrollar en la zona iluminada. La contaminación lumínica, en forma de luz emitida hacia el cielo de manera directa o tras reflejarse en fachadas y pavimentos, supone una amenaza muy seria para la astronomía tanto profesional como no profesional, e implica para la población general la pérdida de la visión del cielo nocturno como parte del paisaje natural y como patrimonio cultural. Además, la contaminación lumínica implica una serie de perjuicios en otros ámbitos como el descanso nocturno de las personas, intrusión lumínica, la economía, derroche energético, el consumo de recursos no renovables o los ecosistemas, aves migratorias, insectos, etc. A pesar de los esfuerzos en curso por combatir la contaminación lumínica, la tendencia ha sido ampliar la iluminación. Coordenadas celestes. Son los parámetros angulares que permiten establecer la posición de los astros. En general, la posición de los objetos en el espacio se define por medio de 3 números, coordenadas, que dan su distancia y dirección en un determinado sistema de referencia. Ahora bien, para dar la posición de los objetos celestes y construir catálogos, basta con utilizar 2 ángulos, que nos proporcionan la dirección en que se encuentran sin incluir la distancia. Se definen distintos sistemas de coordenadas celestes, horizontales, ecuatoriales, eclípticas, galácticas. Los sistemas de coordenadas difieren entre sí por los planos de referencia que utilizan como origen para la medida de ángulos y por los criterios o convenios de medida, unidades empleadas, sentido de crecimiento de los ángulos. El sistema más utilizado y fundamental es el denominado sistema ecuatorial, cuyas coordenadas son la declinación o distancia al ecuador y la ascensión recta, que es el ángulo contado desde el punto Aries en el sentido de la rotación terrestre. El punto Aries es el equinoccio de primavera. Cosmología. En los términos más generales posibles, se puede definir la cosmología como la rama de la física que estudia el universo como un conjunto. Una definición tan amplia abarca multitud de campos de estudio más o menos alejados, como la cosmología teórica, el estudio de modelos físico-matemáticos que describan la historia del universo de manera general, el estudio de la formación de estructuras a gran escala en el universo primitivo, las investigaciones acerca de los primeros instantes de existencia del cosmos o el análisis de la radiación de fondo de microondas, por mencionar tan solo algunos de sus contenidos. La cosmología es hoy en día una disciplina científica floreciente y sólidamente asentada sobre observaciones y teorías, pero a principios del siglo XX solía considerarse un asunto especulativo y poco adecuado para científicos de carrera. En el área de la cosmología, el término cosmos suele usarse de un modo técnico refiriéndose a un espacio-tiempo continuo en el postulado multiuniverso. En su acepción más general, un cosmos es un sistema armonioso y ordenado. Proviene de un término griego que significa orden, dispuesto de manera ordenada, y es la noción antagónica del caos. Hoy en día se usa como sinónimo del término universo. Cuásar. Clase de galaxias activas muy lejanas observadas por primera vez a finales de los años 50 mediante radiotelescopios. La fuente de las ondas de radio coincidía con la de un objeto que en luz visible parecía una estrella. De ahí su nombre, apócope de Quasi-Stellar Radio Source, radiofuente casi estelar.
pero el estudio de su espectro de luz desveló que en realidad son objetos extragalácticos a miles de millones de años luz de distancia, los más lejanos que se conocen. El primer cuásar estudiado, 3C273, se encuentra a 1.500 millones de años luz de la Tierra. Posteriormente, se han observado multitud de estas galaxias y se han reservado el término QSO, Quasi-Stellar Objects, objetos cuasiestelares, para aquellas con baja o nula emisión en radiofrecuencias. Cúmulo estelar. Los cúmulos estelares son agrupaciones de estrellas que han nacido simultáneamente de la misma nube molecular y que, por lo tanto, comparten la misma edad y composición química. Su rango de masas va desde unos pocos cientos de estrellas hasta grupos de 1 millón de masas solares. Su vida es una continua lucha entre la atracción gravitatoria que tiende a mantenerlo unido y la temperatura cinética, la energía cinética media de los miembros del cúmulo, que tiende a dispersarlo. Una gran fracción de los cúmulos estelares son disueltos durante su infancia, edad inferior a 10 millones de años, y solo unos pocos sobreviven como objetos unidos gravitatoriamente por más de 1.000 millones de años. En la galaxia se clasificaron los cúmulos estelares en dos grandes grupos, cúmulos abiertos y cúmulos globulares. Los cúmulos abiertos muestran una menor densidad y su masa no sobrepasa nunca la de unos pocos miles de masas solares. Se encuentran principalmente en el disco galáctico. Son ricos en metales y parecen tener una edad muy inferior a los 1.000 millones de años, mostrando una estructura interna muy variable que va desde una geometría fractal para los más jóvenes y menos masivos hasta distribuciones casi esféricas. Por el contrario, los cúmulos globulares se encuentran distribuidos en el halo galáctico, siendo objetos muy pobres en metales, muy viejos y con masas superiores a los cientos de miles de masas solares. La alta densidad de objetos y la atracción gravitatoria modelan una apariencia globular que da nombre a estos objetos. El estudio de la formación de cúmulos estelares es, hoy en día, una de las cuestiones clave de la astrofísica. Cúmulo de galaxias. Agrupación de galaxias de entre 50 y 100 miembros, con concentraciones de gas caliente y materia oscura. Estas galaxias se mantienen unidas entre sí gracias a la interacción gravitatoria y los cúmulos presentan masas cercanas a 10 billones de veces la del Sol. Los cúmulos de galaxias miden normalmente decenas de megaparsecs, decenas de millones de años luz. La formación de estas agrupaciones se suele situar en periodos entre hace 10.000 millones de años y la actualidad. Algunos ejemplos de estas aglomeraciones de galaxias son el cúmulo de Virgo, el de Hércules y el de la cabellera de Berenice. Existen otras agrupaciones mayores llamadas supercúmulos de galaxias y otras menores llamadas grupos de galaxias. Grupo de galaxias es una concentración de varias decenas de galaxias con masas totales que alcanzan el billón de veces la de nuestro Sol. Los tamaños característicos de los grupos rondan el megaparsec, 3 millones de años luz. El grupo más cercano lo ofrece el grupo local, al que pertenece nuestra galaxia. Y los supercúmulos de galaxias son grandes estructuras formadas por la interacción gravitatoria de cúmulos y grupos de galaxias, con tamaños entre los 100 y los 500 megaparsecs, 300 y 1.500 millones de años luz. Los supercúmulos de galaxias constituyen las mayores estructuras jerárquicas en el cosmos. Por encima de estas entidades, el universo adquiere una textura homogénea a gran escala. Desplazamiento al rojo. Es un fenómeno astronómico en el que la radiación electromagnética, normalmente luz visible, proveniente de un objeto distante se vuelve más roja, es decir, su longitud de onda aumenta y su frecuencia disminuye. El desplazamiento al rojo ocurre cuando un objeto emisor de luz se aleja de un observador. A medida que el objeto se aleja, las ondas de luz que emite se estiran en su camino hacia el observador.
Dado que el color rojo tiene la longitud de onda visible más larga, el corrimiento de la luz hacia longitudes de onda más largas se denomina desplazamiento al rojo, incluso si la luz originalmente no era roja. Y lo contrario, cuando un objeto se acerca y la luz se comprime hacia longitudes de onda más cortas, hacia el extremo azul del espectro, se llama desplazamiento al azul. Disco circunestelar. Durante su formación, una estrella experimenta diferentes fases antes de alcanzar la estabilidad o, como se suele decir en la jerga astrofísica, antes de situarse en la secuencia principal. En primer lugar, una nube interestelar de polvo y gas se fragmenta y se colapsa, con lo que da lugar a la aparición de varias regiones de densidad más alta. Más tarde, las protoestrellas aparecen a partir de los coágulos o núcleos que continúan en el colapso de este material. Con posterioridad, la conservación del momento angular, una cantidad física relacionada con la masa y la rotación, hace que se forme un disco alrededor del objeto central. Este disco aporta material a la estrella a un ritmo lento pero sostenido, mediante procesos de acreción. Finalmente, el disco termina por desaparecer, pero cabe la posibilidad de que antes se haya formado en su interior un sistema protoplanetario. La fase de acreción se produce en una época durante la cual la estrella central se halla en un estado conocido como objeto de tipo T Tauri. Esta fase suele durar unos pocos millones de años, una fracción muy reducida de la vida total del astro, pero de importancia crucial tanto para la estrella como para la posible formación de planetas a su alrededor. Eclipse. Es la ocultación de un astro por otro visto desde un tercero. Hay eclipse solar cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, que se ve total o parcialmente cubierto. No sucede cada luna nueva porque las órbitas lunar y terrestre están inclinadas 5 grados una respecto a la otra. La Luna es 400 veces menor que el Sol, pero está en promedio 400 veces más cerca de la Tierra. Cuando coinciden los tamaños aparentes solar y lunar, se produce un eclipse total de Sol. El disco brillante es reemplazado por la silueta oscura de la Luna y a su alrededor se aprecia la tenue corona solar. Si, en perfecta alineación, la Luna queda algo más lejos de la Tierra, el eclipse será anular. Un eclipse anular o total solo es visible desde la estrecha banda de totalidad, proyección de la sombra lunar sobre la superficie terrestre. A ambos lados se proyecta la penumbra, y en esas zonas el eclipse será parcial, igual que cuando Sol, Luna y Tierra no quedan exactamente alineados y la sombra lunar no intersecta la superficie del planeta. Un eclipse lunar total se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol en fase de llena. Nuestra atmósfera refracta la luz solar hacia el cono de sombra terrestre y causa el color rojizo de la Luna durante sus eclipses. Estos pueden ser también penumbrales, cuando la Luna atraviesa la penumbra terrestre, o parciales, cuando solo una parte de la Luna pasa por la sombra de la Tierra. Enana blanca. Las enanas blancas son estrellas muy pequeñas y calientes, pero de masas comparables a la del Sol. Típicamente su radio es del orden de 1/100ª parte del radio solar, su temperatura unos 10.000 Kelvin, por lo que se ven de color blanco, y su masa la mitad del Sol. No obstante, al ser tan pequeñas, su brillo total es también escaso y son difíciles de observar. Las enanas blancas representan la fase última de la vida de las estrellas similares al Sol. Algún día, al agotar toda su energía nuclear, el Sol comenzará a colapsarse y brillará solo por la energía que genera al contraerse, a diferencia de su estado actual, en que brilla por la energía nuclear liberada en su centro. Conforme se contraiga, su brillo irá decreciendo. El destino de una enana blanca, pues, es ir enfriándose y apagándose lentamente mientras su densidad aumenta. Su densidad llega a ser enorme. Un pedazo de materia del centro de una enana blanca del tamaño de un terrón de azúcar pesaría fácilmente 100 toneladas en la superficie terrestre. A tales densidades se producen efectos físicos muy complejos
que no podemos reproducir en nuestros laboratorios, lo que convierte a las enanas blancas en objetos de estudio muy interesantes. La única forma que tiene una enana blanca de escapar a su destino consiste en incorporar materia nueva por acreción, procedente, por ejemplo, de una estrella compañera. Si ello ocurre, la enana blanca puede llegar a sufrir una explosión de supernova que la destruirá por completo. Enana marrón. Una estrella se caracteriza por su masa, que determina de manera esencial las propiedades observacionales y el tiempo que brillará a partir de la producción de energía debido a reacciones nucleares en su interior. Sin embargo, en el espacio se pueden encontrar objetos de apariencia estelar, pero que no tienen masa suficiente como para quemar el elemento más sencillo, el hidrógeno, que consta de un solo protón. Esto es debido a que la presión y temperatura internas, consecuencia del peso de todas las capas de material que se encuentran atraídas por la gravedad del objeto, no son lo suficientemente altas para iniciar la conversión de hidrógeno en helio. A estos cuerpos se los denomina objetos subestelares. La definición incluye tanto las enanas marrones, que en ciertos periodos evolutivos muy cortos pueden quemar un isótopo del hidrógeno denominado deuterio, un protón más un neutrón, como los objetos de masa planetaria, que carecen incluso de esta reacción nuclear. Los modelos teóricos predicen que el límite subestelar se encuentra en una masa equivalente a 0,072 veces la del Sol, aunque en realidad depende ligeramente del contenido de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, los cuales representan una fracción mínima. Las enanas marrones, por tanto, son objetos de masa intermedia entre las estrellas más ligeras y los planetas gaseosos más masivos, aproximadamente entre 0,072 y 0,013 veces la masa del Sol. El espectro de las enanas marrones más frías, descubiertas por ahora, se parece más al de Júpiter que al de las estrellas frías. La primera enana marrón, Teide 1, fue descubierta en las Pléyades por un grupo español en el año 1995. Energía oscura. Cuando Einstein elaboró su modelo de universo en 1915, Edwin Hubble aún no había realizado las observaciones que demostraban que el cosmos estaba en expansión. Einstein creía que el universo era estático, de modo que introdujo en sus ecuaciones de la relatividad general un término de expansión llamado constante cosmológica, cuyo efecto era compensar la acción de la gravitación causada por toda la masa del universo. Cuando Hubble probó que el universo estaba expandiéndose, Einstein consideró la constante cosmológica como una de sus mayores equivocaciones. En 1998, los cosmólogos, utilizando el brillo de supernovas que explotaron hace cientos de miles de millones de años en galaxias muy distantes, pudieron demostrar que la expansión del universo se está acelerando. El cosmos parece estar dominado por un tipo de energía de origen desconocido, la llamada energía oscura, cuyo efecto es equivalente al de una antigravedad que existe a escalas mucho mayores, un tipo de efecto análogo al de la constante cosmológica introducida por Einstein. Observaciones recientes sugieren que cerca del 95% de la energía del universo está en el sector oscuro. Este sector está constituido por materia oscura, una forma de materia no luminosa, y energía oscura, cuyo origen y composición son desconocidos. La energía oscura constituye alrededor del 73% del universo y es responsable de una misteriosa fuerza repulsiva que parece estar acelerando la expansión del cosmos. Estaciones astronómicas. Cada uno de los 4 periodos en que se divide el año solar. Su duración es de aproximadamente 3 meses y el comienzo de cada una se define con el paso del Sol por los equinoccios y los solsticios. En el hemisferio norte, la primavera comienza aproximadamente el 21 de marzo, el equinoccio de Ares, momento en el cual los días empiezan a ser cada vez más largos. El verano boreal comienza hacia el 21 de junio, solsticio de Cáncer, alcanzándose en ese instante la duración máxima del tiempo de insolación. El otoño empieza en el norte alrededor del 23 de septiembre
el equinoccio de Libra, y en este instante la duración del día y la noche es la misma y las noches se van alargando cada vez más hasta aproximadamente el 22 de diciembre, solsticio de Capricornio, día en el que la duración de la noche en el hemisferio boreal es máxima y que marca el principio del invierno en esa parte de la Tierra. En el hemisferio sur, las estaciones van al contrario que en el norte. Las estaciones del año no tienen ninguna relación con cambios en la distancia entre la Tierra y el Sol, sino que se deben a la oblicuidad del eje de rotación de la Tierra. Si el eje de rotación terrestre fuera perpendicular al plano de la órbita alrededor del Sol, entonces no habría estaciones. Pero al existir una cierta inclinación de unos 24 grados, la radiación solar incide con ángulos diferentes y durante intervalos temporales distintos en cada época del año, y de ahí los cambios meteorológicos vinculados a las estaciones. Estallidos de rayos gamma. Son las explosiones más energéticas observadas en el universo. Estas explosiones en rayos gamma suelen ir seguidas de una emisión en el resto del rango electromagnético, que es conocida como posluminescencia. Según su duración, se clasifican en largos, que duran desde 2 segundos a varios minutos, y cortos, entre unos pocos milisegundos y 2 segundos. Se cree que el mecanismo físico que los produce es diferente en cada caso. Así, parece que los primeros están asociados a un tipo especial de supernovas, las hipernovas, que son producidas por la muerte de estrellas extraordinariamente masivas. Sin embargo, el origen de los de corta duración no está tan claro, siendo una hipótesis bastante barajada la colisión de dos objetos supermasivos, estrellas de neutrones o agujeros negros. La formación de las hipernovas está asociada al colapso de una estrella extraordinariamente masiva entre 100 y 150 masas solares y constituye un tipo especialmente brillante de supernova. Cuando el núcleo de una hipernova se colapsa en un agujero negro, se forman dos chorros de plasma a velocidades relativistas que emiten una intensa radiación gamma. Debido a esto, las hipernovas son consideradas la explicación más plausible a los estallidos de rayos gamma de larga duración. Estrella. Una estrella es una esfera de gas en un estado de equilibrio entre la gravedad, que tiende a comprimirla, y la presión del gas, que tiende a que se expanda. Las estrellas generan energía en su interior mediante reacciones termonucleares. La energía generada se emite al espacio en forma de radiación electromagnética, luz, neutrinos, partículas exóticas y viento estelar, gas. Las estrellas se observan en el cielo nocturno como puntos luminosos titilantes debido a las distorsiones ópticas que produce la turbulencia y las diferencias de densidad de la atmósfera terrestre. El Sol es una estrella que al estar tan cerca no se observa como un punto, sino como un disco luminoso cuya presencia o ausencia en el cielo terrestre provoca el día o la noche respectivamente. Las estrellas más frías pueden tener temperaturas en su superficie de aproximadamente 2000 grados centígrados, mientras que las más calientes pueden llegar a unos 50.000 grados centígrados. Hay algunas estrellas en estados de subida muy avanzados que pueden ser aún más calientes. El Sol tiene una temperatura en su superficie, el disco que observamos, de 6000 grados centígrados, y en su núcleo se alcanzan los 15 millones de grados. Los núcleos atómicos de todos los elementos químicos que conocemos se han creado en el interior de las estrellas a partir de la fusión de núcleos más simples, comenzando con la fusión del hidrógeno. La nucleosíntesis es el origen de la energía de las estrellas, ya que la formación de los elementos más ligeros que el hierro libera energía. La masa de los productos de la fusión es menor que la masa de los núcleos fusionados y la diferencia se transforma en energía y constituye la fuente de la radiación que recibimos de las estrellas. Esta radiación es originada en el núcleo de la estrella y se transporta hacia las capas exteriores, sufriendo en su viaje numerosas absorciones y reemisiones por parte del material estelar. La capa de la estrella donde se produce la última reemisión de luz visible es la fotosfera. Estrella binaria. Es un sistema formado por dos estrellas vinculadas gravitatoriamente,
de forma que se encuentran girando una alrededor de la otra. En realidad, giran alrededor del centro de masas del sistema. La primera estrella binaria fue descubierta por William Herschel, quien detectó el movimiento relativo entre las dos componentes de Cástor en la constelación de Géminis. Aunque en su momento se consideró un fenómeno extraño, hoy en día se sabe que entre un tercio y la mitad de las estrellas que observamos son sistemas binarios. Las dos estrellas de un sistema binario, dependiendo de la distancia entre ellas, pueden ser binarias separadas, que evolucionan independientemente, semiseparadas o binarias cerradas que están en contacto, tienen una envoltura en común y pueden llegar a fusionarse. En las binarias semiseparadas, el material de la estrella más extensa cae sobre la otra y forma un disco de acreción que rodea la estrella receptora. Es el caso de las binarias de rayos X y binarias cataclísmicas. Por su medio de detección, las estrellas binarias pueden ser binarias visuales cuando ambas componentes se ven al telescopio, binarias eclipsantes cuando una de ellas pasa por delante de la otra y la eclipsa, binarias espectroscópicas, las que al estudiar su espectro se ve que está compuesto por las líneas espectrales de dos estrellas, y binarias astrométricas, que son las que se detectan por la perturbación en su movimiento que produce una estrella sobre la otra por atracción gravitatoria. No hay que confundir estas estrellas con las dobles ópticas, que son también estrellas muy cercanas entre sí aparentemente, pero que no se encuentran ligadas gravitacionalmente. De hecho, pueden estar a grandes distancias una de la otra, aunque coincidan en la bóveda celeste, producto de la perspectiva visual. Esta misma definición se aplica a estrellas triples o múltiples. Estrella enana. A pesar de que su nombre lleva a pensar en estrellas más pequeñas de lo habitual, en realidad las estrellas enanas constituyen el grupo de estrellas más numeroso y representan la normalidad en astrofísica estelar. Se denomina enanas a las estrellas que se encuentran en la fase principal de su vida, desde que nacen hasta que se agota el hidrógeno en su núcleo, en contraposición con las llamadas estrellas gigantes que tienen mayor tamaño. Esta fase, conocida como secuencia principal, constituye prácticamente el 90% de la vida de la estrella. Así pues, la gran mayoría de las estrellas son enanas. El grupo de las estrellas enanas recibe el nombre técnico de estrellas de clase de luminosidad 5. El Sol es una estrella enana de tipo G25, donde G2 designa su tipo espectral y el número romano 5 su clase de luminosidad o de brillo. No obstante, el término es confuso porque existen algunas excepciones, como las enanas blancas, que ya no están en la secuencia principal, y las supergigantes azules, algunas de las cuales no se consideran enanas aunque todavía estén quemando hidrógeno en su núcleo. Las estrellas no permanecen en su estado de enanas toda la vida, sino que pasan a ser gigantes o supergigantes, aunque, en el curso de su evolución, al final pueden volver a un estado de enana pero diferente, las enanas blancas. El Sol, actualmente una estrella enana, será una gigante roja en 5.000 millones de años, y en otros 500 millones de años volverá a ser una enana, en esta ocasión una enana blanca. Estrella fugaz. Fenómeno que se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes de algún cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, produciendo el rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz. Las partículas responsables de las estrellas fugaces suelen desplazarse por el espacio interplanetario en corrientes. Cuando la órbita terrestre se encuentra con una de esas corrientes, se produce un incremento notable en el número de estrellas fugaces y el fenómeno recibe el nombre de lluvia de estrellas. Si prolongamos las trazas de los meteoros pertenecientes a una misma lluvia, todos parecen provenir de una misma zona, el punto radiante. En realidad, todas las partículas entran paralelas en la atmósfera, pero al estar tan alejadas de nosotros, la perspectiva nos hace verlas como provenientes de ese único punto. La constelación donde reside el radiante da nombre a la lluvia: Perseidas, Gemínidas, Oriónidas.
La lluvia de estrellas más conocida es la de Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. La lluvia de estrellas más conocida es la de Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. En el caso de las Perseidas, estas partículas han sido producidas por el cometa Swift-Tuttle, que, como todos los cometas, pierde masa cuando se acerca al Sol. Todos los años sobre el 11 o el 13 de agosto, la órbita de la Tierra cruza una nube de partículas producidas por este cometa, lo que produce la lluvia de las Perseidas. Si prolongamos las trazas de las Perseidas observadas en una noche, todas parecen provenir de una zona situada en la constelación de Perseo, de ahí su nombre. El otro nombre, Lágrimas de San Lorenzo, viene de que esta lluvia de estrellas se produce alrededor del 10 de agosto, festividad de San Lorenzo. No todos los meteoros pertenecen a lluvias o corrientes sistemáticas. Existen también los meteoros llamados esporádicos, no asociados a ninguna corriente en particular y que pueden ser de origen cometario o asteroidal. Estrella gigante. Distinguimos dos tipos de estrellas gigantes, las rojas y las azules. Las gigantes rojas son estrellas muy grandes y frías. Su tamaño, que puede llegar a unos pocos cientos de veces el radio del Sol, las hace merecedoras del término gigantes, y su relativamente baja temperatura, de unos escasos 3000 o 4000 Kelvin, las hace aparecer como rojas a nuestros ojos. Las gigantes rojas son el resultado de la evolución de estrellas de masa baja e intermedia como nuestro Sol. Como estas estrellas son las más numerosas y sus vidas son largas, las gigantes rojas son muy abundantes. Su elevado número, junto con su gran brillo, porque la superficie que emite es muy grande, hace que sean responsables de una parte muy importante de la luz que vemos en nuestra galaxia. Cuando agote su hidrógeno en el centro, el Sol se transformará en una gigante roja. Permanecerá en esa fase de gigante roja hasta que los procesos nucleares sean capaces de comenzar a transformar el helio en carbono en el centro de la estrella, momento en el que reducirá considerablemente su tamaño. Pero volverá a ser una gigante roja más adelante, cuando agote el hielo y se prepare para expulsar las capas que formarán más adelante una nebulosa planetaria. De manera similar a las gigantes rojas, las gigantes azules son estrellas más grandes de lo habitual, pero mucho más pequeñas que sus compañeras rojas, lo que indica que ya están en una fase avanzada de su evolución y más calientes, lo que justifica su color preferentemente azulado. Como las estrellas, cuando evolucionan, tienden a enfriarse, al menos en las primeras fases, para que una estrella evolucionada mantenga un color azul, su temperatura inicial debe haber sido muy alta. Las gigantes azules son, por tanto, descendientes no muy lejanos de estrellas de alta masa. Al ser estrellas de alta masa, de las que hay pocas y evolucionan muy rápido, la fase de gigante azul es breve y poco común. Estrella de neutrones. Es la última etapa de la vida de una estrella supergigante cuando, al agotarse su combustible nuclear, ésta sufre una explosión de supernova. Después de la explosión, el núcleo de la estrella se colapsa hasta una densidad tan grande en la que los protones y electrones se combinan formando neutrones y el colapso continúa hasta que los neutrones son capaces de frenarlo debido al principio de exclusión de Pauli. Cuanto mayor es la masa de una estrella de neutrones, menor es su diámetro. Pero si sobrepasa las dos masas solares, seguirá colapsándose hasta convertirse en un agujero negro. En consecuencia, las estrellas de neutrones son objetos muy compactos y muy masivos, del orden de un par de masas solares comprimidas en una esfera de unos 10 kilómetros de radio. Además, a causa del principio de conservación del momento angular, la contracción de la estrella hace que ésta gire más rápido y también hace que su campo magnético se vuelva más intenso. Las estrellas de neutrones emiten potentes ondas de radio que son comprimidas por el campo magnético dentro de un haz que gira con la estrella con periodos del orden del milisegundo hasta algunos segundos. En este caso son conocidas como púlsares. Las estrellas de neutrones se pueden encontrar en restos de supernovas como objetos aislados o en sistemas binarios. Estrella polar. La estrella polar, alfa de la Osa Menor,
Es el astro más brillante de la constelación de la Osa Menor. A pesar de eso, no se trata de una estrella especialmente destacada. Se clasifica como de segunda magnitud y desde los cielos contaminados de las ciudades cuesta incluso encontrarla. Por tanto, es falso el mito tan extendido que afirma que la estrella polar es la más brillante de todo el cielo, nada más lejos de la realidad. Lo que hace especial a esta estrella es el hecho fortuito de que el eje de rotación de la Tierra apunta casi exactamente hacia ella por su lado norte. Por lo tanto, a medida que la Tierra gira, esta estrella se mantiene siempre quieta en un mismo punto del cielo y no comparte el movimiento diurno de salida y puesta que afecta al Sol, la Luna y el resto de estrellas del firmamento. Eso hace que la estrella polar sea muy útil como recurso de orientación en la noche y conocerla resulta fundamental para excursionistas, exploradores y navegantes. El eje de la Tierra no mantiene siempre la misma orientación en el espacio, sino que se va desplazando lentamente en un ciclo que dura unos 26.000 años, describiendo un cono con 23,45 grados de abertura. Este movimiento se llama precesión. Por lo tanto, la estrella polar no ocupará siempre en el futuro, ni ha ocupado siempre en el pasado, el lugar privilegiado que hoy tiene. En el Egipto faraónico hacía el papel de estrella polar la estrella Tuban, alfa del dragón. La estrella polar dista unos 430 años luz del Sol y brilla unas 2.500 veces más que el Sol. Esta combinación de distancia y luminosidad hace que presente una magnitud visual aparente de 1,97 en los cielos de la Tierra. Exoplaneta. Un exoplaneta es cualquier planeta que orbita una estrella diferente al Sol. También se les conoce como planetas extrasolares. Se encuentran fuera de nuestro sistema solar, orbitan alrededor de otras estrellas en la Vía Láctea o, en raras ocasiones, pueden ser planetas interestelares que flotan libremente sin estar ligados gravitacionalmente a ninguna estrella. Existen una amplia variedad de tamaños, masas y temperaturas. Algunos son gigantes gaseosos mucho más grandes que Júpiter, mientras que otros son rocosos de tamaño similar o ligeramente mayor que la Tierra. Debido a que los exoplanetas no emiten luz propia y están muy lejos, son increíblemente difíciles de observar directamente. Los astrónomos utilizan métodos indirectos para detectarlos, como el método de tránsito. Mide la ligera disminución en el brillo de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella. El método de velocidad radial detecta el ligero bamboleo de una estrella causada por el tirón gravitacional del planeta que la orbita, o la imagen directa, aunque difícil, a veces se pueden fotografiar directamente, especialmente los planetas más grandes y lejanos de su estrella. La búsqueda de exoplanetas es crucial para entender mejor cómo se forman los sistemas planetarios y para buscar mundos que puedan albergar vida tal como la conocemos. Expansión del universo. Se ha observado que las distancias entre las grandes estructuras del universo, los cúmulos y supercúmulos de galaxias, se incrementan de manera progresiva. Este hecho observacional se denomina expansión del universo y fue descubierto por Edwin Powell Hubble y Milton Lassell Humason en el año 1929. Si se toman dos cúmulos de galaxias cualesquiera, la distancia entre ellos crece sin cesar, y lo hace no porque las galaxias o los cúmulos se desplacen, sino porque crece el espacio que media entre ellos. Es más, cuanto más distantes entre sí se encuentren los cúmulos considerados, más veloz es el incremento de la distancia. La expansión del universo no afecta a sistemas ligados gravitatoriamente, es decir, el proceso no altera las distancias entre los átomos de nuestros cuerpos, entre la Tierra y el Sol, o incluso entre las estrellas de la galaxia o entre galaxias pertenecientes a un mismo cúmulo. Las observaciones indican que la expansión del universo se está acelerando cada vez más, por motivos que aún no están claros. Fases de la Luna. La Luna recorre su órbita en torno a la Tierra. A medida que gira a nuestro alrededor, el globo lunar recibe la luz del Sol desde diferentes direcciones y esto hace que vaya cambiando de aspecto. Se llama fase lunar a cada uno de los distintos aspectos que presenta el disco lunar visto desde la Tierra
bajo la cambiante iluminación solar. Cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, entonces desde nuestro planeta vemos el hemisferio oscuro del satélite, porque la luz solar incide sobre el otro lado. Esta fase recibe el nombre de luna nueva o novilunio. Cuando la Luna ha recorrido un cuarto de su órbita y la visual hacia ella forma un ángulo recto con la dirección al Sol, entonces presenta la mitad del disco iluminado y se dice que está en fase de cuarto creciente. Cuando el satélite ha cubierto media vuelta y se halla en dirección opuesta al Sol, entonces todo el disco se ve iluminado y se dice que está en fase de luna llena o plenilunio. Un cuarto de vuelta más allá, la Luna recibe la luz del Sol de nuevo desde un costado. Vuelve a mostrar la mitad del disco iluminado y su fase es entonces de cuarto menguante. Algo después regresa a la fase de luna nueva. De manera general, las fases entre el novilunio y el plenilunio siguiente se llaman de luna creciente, y las que median entre el plenilunio y el novilunio posterior son las de luna menguante. El intervalo entre dos fases idénticas de la Luna recibe el nombre de lunación. También se denomina mes sinódico y su duración es de 29,531 días, o dicho de otro modo, 29 días, 12 horas y 44 minutos. Desde la antigüedad ha representado uno de los elementos básicos para medir el paso del tiempo. Nuestros meses actuales tuvieron su origen en las lunaciones, pero las fases lunares no coinciden con ellos ni en duración ni en fechas de inicio. Formación estelar. La formación estelar es el proceso por el cual una nube interestelar de gas molecular y polvo se transforma en una estrella. La nube original comienza a colapsarse debido a alguna perturbación exterior. En el colapso, la nube gana energía y aumenta de densidad. Aunque al principio la energía ganada se emite al espacio en forma de radiación, llega un momento en el que la densidad de la nube es ya tan grande que impide que la radiación escape. La nube se calienta. Al continuar contrayéndose, siguen aumentando la densidad y la temperatura. Las moléculas y el polvo se rompen en átomos y estos en sus partículas constituyentes. Aunque los detalles son muy complejos, el final de la historia es muy sencillo. La temperatura aumenta tanto que pueden iniciarse las reacciones nucleares en el centro de lo que fue una nube molecular y que se ha transformado en una estrella. Galaxia. Una galaxia es una gran aglomeración de estrellas, gas y polvo que se mantiene unida por el efecto de su propia gravitación. Las galaxias más pequeñas contienen unos millones de estrellas, mientras que las mayores poseen billones. Hay galaxias de diversos tipos, elípticas, espirales e irregulares. El sistema solar pertenece a una galaxia espiral. Esta categoría se caracteriza por poseer un disco aplanado de estrellas, gas y polvo con brazos espirales en su seno. Las galaxias elípticas tienen estructura esferoidal o elipsoidal y suelen contener solo estrellas con poco gas y poco polvo. Y galaxia con mayúscula es el nombre propio del gran sistema estelar o universo isla en el que habitamos. Nuestra galaxia consiste en un gran conjunto de estrellas y materia interestelar con forma espiral. Consta de un núcleo central, un bulbo esferoidal que rodea el núcleo y un disco mucho mayor, unos 100.000 años luz de diámetro, en el que las estrellas más brillantes trazan brazos espirales. El conjunto está rodeado por un halo de estrellas antiguas y cúmulos globulares. Se trata, por tanto, de un sistema espiral semejante a otras galaxias. El Sol se halla en el disco de la galaxia a unos 30.000 años luz del centro. Cuando completamos la galaxia desde su interior, se nos muestra como una bandera luminosa lechosa que cruza todo el firmamento, la Vía Láctea. Gran explosión, Big Bang. Los modelos cosmológicos actuales coinciden en que el universo está en expansión y en que, al seguir la historia del cosmos hacia el pasado, toda la materia y la energía que contiene se va concentrando más y más. Se deduce que el universo primitivo se hallaba en un estado de densidades y temperaturas enormes.
Si se retrocede hasta la época más temprana que la ciencia actual es capaz de estudiar, nos encontramos con el cosmos en el estado primigenio que corresponde a la gran explosión o Big Bang. Vemos, por tanto, que sería más adecuado entender la gran explosión como una etapa primitiva o una época de la evolución del cosmos, y no tanto como un suceso puntual concreto localizado en el espacio y en el tiempo. Muchos modelos recientes admiten que la etapa inicial de la gran explosión fue seguida por una fase de expansión exponencial. La inflación, predicha por Alexei Starobinsky, científico soviético, y Alan Guth, científico estadounidense. Como consecuencia directa de la inflación, todo el universo observable tiene su origen en una región del universo primordial pequeña y, por tanto, conectada causalmente. La teoría de la inflación resuelve uno de los enigmas clásicos de la cosmología. ¿Por qué el universo parece ser plano, homogéneo e isótropo cuando, basándose en la física de la gran explosión, se esperaría un universo heterogéneo con una gran curvatura? La teoría de la inflación también explica el origen de la estructura del cosmos a gran escala. Algunos modelos cosmológicos consideraban la posibilidad de que la fase de expansión del universo, que correspondería al estado actual, fuera seguida en un futuro lejano por una fase de contracción, en la que la densidad del universo se incrementaría paulatinamente en vez de descender como lo hace ahora. La evolución cósmica llevaría a un final en forma de implosión catastrófica, la gran implosión, The Big Crunch. Estos modelos están descartados en la actualidad. Hoy todo apunta a un modelo de universo en expansión permanente en el futuro. Interferometría. La interferometría es una técnica no solamente astronómica, consistente en la utilización simultánea de varios telescopios o radiotelescopios similares apuntando a un mismo objeto para obtener una imagen de mayor resolución. En la interferometría se mide con gran precisión el pequeño retardo en la llegada de una señal a cada telescopio utilizado para después poderlas combinar, lo que permite producir mapas o imágenes de gran resolución angular, equivalentes a un único telescopio o radiotelescopio del tamaño del conjunto de instrumentos llamado interferómetro. Los interferómetros más numerosos y conocidos se componen de radiotelescopios que trabajan en un único observatorio con líneas de base de algunos kilómetros o de manera coordinada a escala continental o incluso mundial con líneas de base de miles de kilómetros. Las grandes líneas de base permiten disponer, en algunos casos, de resoluciones angulares de fracciones de milésimas de segundo de arco. También hay interferómetros constituidos por telescopios que trabajan con luz infrarroja. En un interferómetro, la línea de base es la distancia entre cada par de detectores, telescopios o radiotelescopios. La mayor variedad en líneas de base permite una mejor cobertura espacial. La mayor línea de base de un interferómetro es lo que determina su resolución angular. Júpiter. El mayor planeta del Sistema Solar se encuentra unas 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Júpiter está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Su masa es el doble de la de todos los planetas restantes juntos. Incluso con pequeños telescopios son observables los 4 satélites más grandes, los llamados galileanos, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, de los más de 60 que componen el sistema joviano, que también cuenta con tenues anillos. Desde la Tierra son visibles las complejas formaciones meteorológicas en la capa de nubes de amoníaco, entre las que destaca la enorme gran mancha roja que, con varios siglos de antigüedad, es un gigantesco huracán que por su tamaño podría contener nuestro planeta en su interior. Varias misiones han sobrevolado este planeta, en ocasiones empleando su empuje gravitatorio para viajar más rápido a sus destinos. Se planean futuras misiones con el objeto de comprobar las posibilidades biológicas de algunos de los satélites. Lente gravitatoria. Las teorías de la gravitación tanto clásica de Newton como relativista de Einstein indican que la luz tiene que verse afectada por la atracción gravitatoria. Por lo tanto,
cuando un haz de luz pasa junto a un objeto masivo se tiene que desviar. Esta desviación puede compararse con el cambio de dirección de propagación que experimenta la luz cuando pasa del aire al vidrio. Cabe pensar, por tanto, que si se dispone de una cierta cantidad de masa del modo adecuado, su gravitación puede ser capaz de desviar la luz de un modo parecido al efecto inducido por la refracción en una lente. Este fenómeno recibe el nombre de lente gravitatoria. Lo que en principio podría parecer una especulación teórica se confirmó en el siglo XX a las escalas astronómicas más diversas. En un contexto cosmológico es frecuente que objetos muy masivos, galaxias, cúmulos de galaxias, se comporten como lentes gravitatorias que deforman, amplían e intensifican las imágenes de objetos situados por detrás. En el seno de la galaxia se han observado también microlentes gravitatorias, fenómenos de intensificación de la luz debido al mismo influjo gravitatorio, pero actuando en sistemas menos masivos. Las lentes gravitatorias son un objeto de estudio intensivo en la astronomía actual y se utilizan para multitud de estudios en cosmología, búsqueda de materia oscura o investigación en el campo de los planetas extrasolares. Ley de la gravitación universal. Es un principio fundamental de la física clásica formulado por Isaac Newton en el año 1687 que describe la fuerza de atracción mutua entre dos objetos cualesquiera con masa. La ley establece que la fuerza con que se atraen dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta fuerza, conocida como gravedad, es la responsable de fenómenos cotidianos como la caída de los objetos al suelo y a escala cósmica de mantener a los planetas en órbita alrededor del Sol. Ley de Hubble. La ley de Hubble, también conocida como ley de Hubble-Lemaitre, es un principio fundamental de la cosmología física que establece una relación lineal entre la velocidad a la que se aleja una galaxia de la Vía Láctea y su distancia a nosotros. En términos simples, cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Este fenómeno, conocido como la expansión del universo, proporciona una de las pruebas observacionales clave para la teoría del Big Bang. La ley lleva el nombre del astrónomo estadounidense Edwin Hubble, quien publicó un artículo histórico en 1929 presentando las pruebas observacionales de la relación lineal entre la velocidad y la distancia de las galaxias. Georges Lemaitre, un sacerdote y físico belga, derivó independientemente una relación similar en 1927. El descubrimiento de Hubble fue revolucionario porque desafió la noción predominante de un universo estático e inmutable, proporcionando la primera evidencia sólida de que el universo está en expansión. Leyes de Kepler. Conjunto de tres expresiones matemáticas mediante las cuales el astrónomo alemán Johannes Kepler describió el movimiento de los planetas alrededor del Sol en el siglo XVII. En la primera ley de Kepler se constata que las órbitas planetarias son elípticas y no circulares, con el Sol situado en uno de sus focos. La segunda ley, conocida también como ley de las áreas, está relacionada con la conservación del momento angular. Por este motivo, cuando el planeta está más alejado del Sol, afelio, su velocidad es menor que cuando está más cerca, perihelio. Por último, la tercera ley de Kepler relaciona las propiedades de unas órbitas planetarias con las de otras. Establece que el cuadrado del período de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo del semieje mayor, o sea, el tamaño de la órbita. Las leyes de Kepler no solo se aplican a los planetas que orbitan alrededor del Sol, sino a todo cuerpo celeste que orbite alrededor de otro bajo la influencia de la gravitación. Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Se encuentra a 384.400 kilómetros de distancia de la Tierra y tiene un diámetro de 3.476 kilómetros. Tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra unos 27,32 días. Debido a efectos de marea, el período de rotación de su eje coincide con el de traslación en torno a la Tierra,
por lo que la Luna siempre presenta la misma cara al observador terrestre. A lo largo de su órbita, el cambio de posición de la Luna respecto al Sol hace que la parte iluminada vaya cambiando, lo que da lugar a las fases de la Luna: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Luz. Se suele denominar luz a la radiación electromagnética que es visible al ojo humano, es decir, aquella cuya longitud de onda se encuentra entre 400 y 700 nanómetros. No obstante, en física se aplica este término de manera general a la radiación electromagnética en todo su rango. La luz tiene la particularidad de comportarse como onda y como partícula. De esta manera, las partículas de luz, llamadas fotones, presentan propiedades tanto ondulatorias como corpusculares. Y por otro lado, los colores que componen la luz se atribuyen a oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos en las distintas frecuencias o, desde el punto de vista corpuscular, a fotones de diferentes energías. Y esto es todo por hoy. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el siguiente.